Seguimos con el estudio de la materia. A continuación vamos a hacer una representación de la actividad que les vamos a encomendar. La tarea número 6. Y dice lo siguiente: utilizando el programa de Multisim, simular cada uno de los circuitos mostrados. Entonces voy a simular tanto este circuito, esta pequeña malla, y este otro circuito que contiene únicamente dos nodos. En el primer circuito, después de dibujarlo, diseñarlo en Multisim, debo de hacer las siguientes mediciones. Debo de medir la corriente total que circula en la malla, el voltaje al cual se encuentran las resistencias de 6 y de 4 ohms y la forma de la señal del voltaje de la fuente. Para este otro circuito, de igual manera, primeramente lo diseño allí en Multisim y posteriormente voy a sacar la medición del voltaje al cual se encuentran todos los elementos, la corriente en cada uno de los resistores y la forma de la señal de corriente de la fuente. Bueno, entonces primeramente vamos a diseñar este pequeño circuito, una fuente y 1, 2, 3, 4, 5 elementos resistivos. Entonces todo esto lo voy a llevar a cabo en el programa de Multisim. Entonces lo que tendríamos que hacer es lo siguiente: en elementos básicos voy a sacar una fuente de CD, aquí está, y también me voy acá a los elementos básicos, en el grupo elementos básicos, y voy a sacar donde se encuentran los elementos resistivos. Aquí está, un solo resistor. Ya de cualquier manera copio y pego, copiar, pegar, pegar. Aquí me faltan dos y ya están pegados. Este lo voy a rotar, control R. Vamos a espaciarlos un poquito por este lado. Entonces la intención de esta práctica es de que ustedes se familiaricen con este programilla y tengan la habilidad suficiente para hacer rápidamente una simulación, que más adelantito en los próximos semestres van a tratar, esperemos, realizar prácticas físicas en el laboratorio de manera real, y posteriormente hay que entregar un reporte de prácticas, y por lo regular también ese reporte de prácticas lleva consigo una simulación. 2, 2, 4, 1 y 6 y 30, las resistencias respectivamente y la fuente de voltaje. Esta va a ser de 2, por default da la magnitud de 2 de ohms, perdón. Doble clic aquí rápidamente. Este es de 4, este es de 1 ohms. Le quito nada más el prefijo K, y este es de 6. La fuente de 30 volts. Unimos. Entonces el primer paso sería diseñar nuestro circuito en el programa Multisim. Ahí está diseñado. Creo que nos hace falta la tierra. Esta otra. Esta se ve más representativa desde los simbolismos de circuitos eléctricos y electrónicos. Ahí está. Me pide encontrar en el inciso A la corriente total que circula por la malla, el voltaje en el resistor de 6 y 4 y la forma de onda de la fuente de voltaje. Por lo tanto voy a utilizar los aparatos de medición. Un multímetro es el mismo. En este voy a medir la corriente. Entonces voy a quitar o abrir el circuito aquí. Terminal positiva, terminal negativa.
entonces la corriente que suministra la fuente de voltaje viene, pasa por este elemento, viene por esta terminal, entra al aparato de medición, lo censa, sale la corriente y nuevamente retorna a la fuente por la parte negativa. Entonces, por lo tanto, para medir la corriente eléctrica, el aparato de medición que va a estar programado para medir corriente de corriente continua debe de estar en serie con el elemento o los elementos que queramos nosotros medirle la corriente. Control copy, control V. Me piden también encontrar el voltaje del resistor de 4. Este está en paralelo, ya sea que lo coloque aquí. Este es el punto de conexión, es el nodo, y el otro extremo de este lado, XM2, aquí lo voy a colocar y voy a medir voltaje de corriente continua. Y nuevamente el otro aparato de medición lo voy a colocar de este lado. Aquí entra la corriente, aquí va a entrar y por acá va a salir. Siempre sale supuestamente por la terminal negativa. Déjenle, hago un zoom. Más o menos para que nos dé el espacio suficiente para poder observar los resultados de las lecturas. Este va a medir voltaje de corriente continua. Y ahí está. Listo, creo que es todo lo que tendremos que hacer ahí en nuestra simulación. Lo que tendrían que hacer, y por rápidamente echar a funcionar nuestra simulación. Y aquí tenemos que la corriente es de 2 amperes, toda la que va a pasar por los 5 elementos resistivos. Obviamente la está suministrando la fuente de 30 volts y tiene una magnitud de 2 amperes. Rápidamente, así mentalmente, voltaje es igual a corriente, 2 por resistencia, 2 por 4, 8. En la misma corriente, 2 por 6, 12. Y estos 30 se van a repartir en cada uno de los elementos, donde al de 6 le va a tocar 12 y en donde al resistor de 4 ohms va a estar consumiendo 8 volts de estos 30. Entonces eso es lo que deberíamos de llevar a cabo. La corriente, ahí está medida, los voltajes, ahí está. La forma de la señal de voltaje de la fuente. Para medir formas de onda de señales, apagamos nuestro circuito y debo de sacar ahora el osciloscopio. Ahí este está muy feo. Bueno, para que lo observen, es miren, esto está como viejito, ese osciloscopio. Este no me gustó, déjenme compro uno más nuevo. Agilent, Teltronic, este está más perrucho. Lo voy a poner aquí a propósito para que se alcance a ver. Entonces ya no me importan las mediciones, lo que voy a tratar de observar va a ser lo siguiente. Déjenlo quito. Entonces aquí está nuestro osciloscopio, la Tierra, aquí va el negativo y en el canal número 1 va a estar la parte positiva. Ahora sí, lo sacamos, lo enciendo y lo echamos a andar. Vamos a ver qué es lo que va a medir. Y no hace nada. ¿Qué estará pasando? Miren, aquí está ya la señal, ya apareció. Le moví a esta perilla. Esta perilla. Ahí está, esa perilla. Y a final de cuentas siempre nos han dicho que la corriente continua pues parte del 0 hacia su valor máximo. Vamos a ver de qué valor máximo es. Le voy a poner mediciones, le voy a poner la medición del canal número 1, tipo de medición, frecuencia, pues 0 frecuencia, ¿verdad? Esta no tiene frecuencia al no tener alternancia de valor positivo o de valor positivo, que aunque llegue por 0 ya se está considerando como una
como una oscilación, como una perturbación oscilante. Este no está oscilando. Hay perturbaciones, aún sin embargo que sean una onda cuadrada. Ahorita me voy a utilizar este espacio para ver los distintos tipos de forma de onda que podemos generar o podemos implementar. Obviamente estas formas de onda son básicas, ahorita lo vamos a mencionar. Frecuencia, periodo, medición 30 volts, y ahí está, miren. Entonces tenemos una magnitud medida desde aquí del 0 hasta el 30. Entonces no es muy interesante o no es muy llamativo observar una forma de onda de corriente continua, es únicamente esta línea. Otro comentario: este aparato de medición sirve únicamente para medir voltaje, ¿sí? Es puro voltaje. Si quisiéramos medir corriente eléctrica con el osciloscopio, tendríamos que tener un elemento de medida. Ese tipo de medición se le conoce como medición tipo shunt o en paralelo. Es decir, ya observé por ahí la forma de onda de corriente continua. No tengo multímetro, es decir, no tengo un aparato para medir voltaje o corriente y me interesaría medir la corriente. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es medir directamente la caída de tensión en un elemento. Este es el elemento shunt, por ejemplo, o de prueba, que sea el elemento shunt de prueba ¿cómo se llama? Donde voy a colocar mi osciloscopio. Los voy a colocar directamente aquí en la resistencia de 2 ohms. Voy a medir la forma de onda. Recuerden, la forma de onda que voy a medir va a ser el voltaje en este elemento, en el resistor de 2 ohms. Vamos a ver cuánto nos da. Lo expando un poquito. Ahí está. Es este el elemento. Y aquí me sale ya la medición. Por lo tanto, medido desde aquí hasta acá son 4 volts. 4 voltaje. Y para medir la corriente, por lo tanto, si ustedes recuerdan, la corriente es igual al voltaje entre resistencia. Y voltaje entre resistencia nos va a dar 2. ¿Sí? Y de hecho, todos los aparatos de medición, por ejemplo, los que utilizan circuitos electrónicos o memorias o circuitos integrados, utilizan este tipo de manipulación. Censan directamente voltaje y el elemento resistivo y automáticamente sacan el parámetro de corriente, o viceversa. Censan corriente, censan voltaje y pueden encontrar la resistencia óhmica en donde están tomando la medición o hasta inclusive la potencia. Así en forma general, esta disposición de un amperímetro en serie y un voltmetro en paralelo son la disposición de 2 aparatos de manera simultánea que utilizan los aparatos de medición para medir potencia. Entonces automáticamente miden corriente y voltaje y internamente, por medio de un programita o por medio de un algoritmo o un formulismo, automáticamente multiplican el 2 por el voltaje, que sería corriente, por el voltaje, que sería 4 por 2 son 8, y el resultado desplegado en watts serían 8 watts. Entonces ya por ahí, si alguien tenía la curiosidad de observar los elementos de medición avanzados o electrónicos, cómo miden la potencia, por ejemplo el wattmetro, así es como lo miden. ¿Sí? Tiene 2 bobinas, una bobina que censa corriente y otra bobina que está censando voltaje. Los multiplican y obviamente un aparato, la aguja sobre una escala graduada da el resultado de potencia. Ahí está. Entonces ahí tenemos completado, tenemos ya resuelto nuestro primer circuito que nos pide la tarea, y es lo que tenemos que hacer. Ahora debemos de llevar a cabo el otro circuito: el voltaje al cual están todos los elementos, la corriente en cada elemento y la forma de la señal de la corriente de la fuente. Vamos a hacerlos pues.
ya sea que este lo deje por aquí o que abra otro archivillo, un nuevo diseño. Dejen abrir otro espacio. Aquí está el diseño número 1 y aquí está el diseño número 2. Diseño 1 ya y diseño 2. De igual manera necesitamos una fuente de corriente. A ver, vamos viendo Power Source, DC, Ground, trifásica, VCC, señales de voltaje. Miren, este está otro simbolismo. Tenemos aquí distintos elementos. Corriente, DC corriente. Aquí está, miren. Entonces, en fuentes, signal current, y este sería. Vamos a colocarlo por aquí. Recuerden pues que las fuentes de corriente no son muy peculiar, o son muy peculiares, ¿verdad? Por lo tanto, no en cualquier lado las podemos encontrar. Se aplican en diseños o en situaciones no muy comunes. Control copy, control V, aquí está, y control V. 3 elementos, lo roto, control R y control R. Estos 3 circuitillos los sacamos de la tarea que ya habíamos realizado, ya la habíamos llevado a cabo. Ahí está. Bueno, entonces cada uno de estos dispositivos están conectados aquí. Listo. Bueno, el circuito quedaría así, de esta manera, pues. Déjelo coloco y déjelo coloco de esta forma. Te lo voy a extender más para arriba. Ahí está. Es el pequeño circuito. Y las resistencias serían 428 y fuente de 21. 4, 2 y 8. Ahí está, 4, 2 y 8, y esta de 21 amperes. Es una cantidad de corriente exageradísima. 21 amperes. De hecho, esta es toda la cantidad de corriente que podemos tener disponible ahí en nuestras casas habitaciones, de un piso y de 2 pisos, 20 amperes. Entonces 20 amperes para toda la casa. Ya en el transcurso de sus materias vamos a ir observando esa característica técnica de la distribución de la energía eléctrica por medio de los organismos distribuidores de energía eléctrica, alias la comisión. Bueno, entonces ahí está nuestro pequeño circuito. Las instrucciones son el voltaje al cual se encuentran todos los elementos y la corriente que pasa por cada elemento pasivo. Creo que por aquí me falta la indicación. Me falta este nos faltaba. Voy a quitar esta parte, esta interconexión, porque me piden encontrar la corriente en cada uno de los elementos. ¿Sí? Entonces la corriente llega, va a medir la cantidad de corriente que le llega a los 3 elementos, es decir, va a censar ¿cómo se llama? Los 20 amperes. Dejen, saco otro elemento.
a ver si sale el elemento que ocupo. Bueno, así lo voy a dejar. Entonces aquí voy a ocupar otro elemento de medición. Control copy, control V. Entonces voy a ocupar otros dos, este y este. Ahí está. Lo voy a expandir un poquito más para acá. Este va a medir la corriente que pasa por este elemento. Lo voy a colocar aquí, aquí y acá. Si ustedes comparan, para este caso únicamente utilicé un solo amperímetro, pues es una sola mallita y nada más utilizo un solo amperímetro. Y si me hubieran pedido el voltaje en cada uno de estos 5 elementos, pues ocuparía 1, 2, 3, 4, 5 voltmetros, ¿sí? Por lo tanto, en forma comparativa, para me piden encontrar muchas corrientes, la corriente de 4, de 2 y de 8. Por lo tanto, ocupo distintos elementos. También voy a ocupar otro elemento para medir el voltaje. Este va a medir corriente de directa, este va a medir también corriente directa. Dejen, nada más lo voy a programar. Corriente directa, y los vamos a ir abriendo. Este va a medir voltaje de directa. Los vamos a ir abriendo según como lo ocupemos. Bueno, entonces aquí arriba está un punto común que sería un nodo. Este sería un nodo. Bueno, todos los elementos, el aparato de medición debe estar conectado en serie, donde se le va a medir la corriente al elemento. Ahí está. Y posteriormente todos deben de ir a un punto común, que sería este punto común, que sería este punto común. Obviamente por estética nos va a quedar así un poco incómodo, pero se sobreentiende que todas las líneas de medición van a ir de este lado. Miren, aquí hacia arribita. Ahí está, miren. Vienen, lo sensa, mide, viene, lo sensa, lo mide, lo viene, lo sensa, lo mide. Y aquí sería el voltaje. Y listo. Bueno, vamos a echarlo a andar. 21 amperes. Este es el que mide la corriente. Le está llegando los 21 amperes. Llega y aquí se distribuye, y en el primer elemento le va a llegar 6, aquí está. En el siguiente elemento le doy doble clic, 12, y en el siguiente elemento 3 amperes. Y efectivamente, si sumamos 6 más 12, 18, 19, 20, 21. Estos 21 son los que llegan aquí y se reparten 6 para acá. ¿Sí? De esos 21 se reparten 12 para acá y 3 para este lado. Y por último, el voltaje. Todos están al mismo voltaje. Como están en paralelo, todos los elementos van a estar al mismo voltaje. 24, 24, 24. Y la fuente de corriente también está por ahí consumiendo cierta cantidad de voltaje. Suministra corriente y también está automáticamente a un voltaje. Es muy curioso este comportamiento. Si tenemos voltaje, automáticamente debe de haber presencia de corriente. Si tenemos corriente, automáticamente debe de haber presencia de voltaje. Y eso es lo que tendríamos que hacer rápidamente. Ya el paso de medir con un osciloscopio el voltaje o la corriente, pues ya lo analizamos en este otro circuito. Y no está muy interesante ver, pues, como les comentaba, ver una forma de onda de corriente continua. Entonces, por lo tanto, eso es lo que debemos de llevar a cabo en nuestra práctica esta. Bueno,
Entonces aquí nos pide la actividad va a consistir en simular este circuito, hacer estas mediciones, y obviamente nuestro reporte o nuestra evidencia va a ser sacar una instantánea o un recorte de esto. A ver, aquí este es el MM1, esta es la corriente, y esta sería este voltaje, y esta sería este voltaje. Y así nada más con el osciloscopio por ahí a un lado, nada más para simular que efectivamente sí simula medición, porque si no ocuparía toda la pantalla. Esta sería, bueno, serían dos pantallazos. Entonces esta sería uno. Nos venimos, ahí tienen una herramienta de recorte, ahí está recorte, modo rectangular, y únicamente le hacemos así, y esta es nuestra evidencia. ¿Dónde lo vamos a pegar? En esta parte, y ya está pegada. Ya por ahí algún comentario o algo. La otra evidencia pues sería, si quieren, únicamente esta pequeña porción. Nuevamente un nuevo recorte, y aquí estaría nuestra evidencia. Vamos aquí al Word, pegamos y listo. Ya obviamente con sus comentarios respectivos, no despectivos. Y por último, tendríamos que irnos a nuestro otro diseño. Es esta y esta. Como gusten, pueden hacer primero este recorte. Está nuestro recorte, rápidamente pegar, y el otro recorte sería con las mediciones. Ahí está, sería con las mediciones, y vamos a hacer el nuevo recorte, y esta sería nuestra otra evidencia. Ahí está. Bueno, va primero esta, y así va a constituir nuestro pequeño reporte, nuestra evidencia, que está muy sencillito. Pues obviamente ya cuando instalen el programilla, primero deben de instalar el programa. Creo que por aquí se los indico. Aquí, video demostrativo de la instalación del programa Multisim. En este mismo espacio de recursos voy a colocar esta solución de esta tarea, para que se nos haga más cómodo y más simple nuestra actividad. Y obviamente toda la parte teórica viene aquí indicado en la lección 2.1. Bueno, si no hay ningún problema, ninguna inquietud, esperemos pues que hagan cada una de sus actividades. Me faltaría aquí colocar también el programa de Multisim, que ya está anidado aquí en ¿cómo se llama? En Google Drive. Multisim, déjenme, voy por acá, y esta es la carpeta que voy a compartir. ¿Dónde está? Programa Multisim, y obtener enlace, compartir. Listo, obtener enlace, copia de enlace. Listo, a ver, propietario, copiar enlace. Ahí está copiado el enlace, y ya posteriormente se los voy a dejar por ahí disponible el enlace para que todos puedan bajar la información. Bueno, entonces nos vemos.